Problema propuesto de circuitos eléctricos 2. Profesor Jiménez Ormeño, tema cuadripolos, problema número 42. Determina los parámetros Y de admitancia del circuito que se muestra en la figura. Conceptos previos, parámetro Y. Bueno, en el cuadro siguiente le vamos a mostrar cuáles son las ecuaciones para el parámetro Y, que sería la admitancia. Que vendrían a ser esto, y la anotación matricial vendría a ser la siguiente. B. Analizando los parámetros. Como sabemos del cuadro anterior, la intensidad 1 es igual al voltaje 1 por la admitancia 1, 1 más el voltaje 2 por la admitancia 1, 2. Despejando, cuando el voltaje 2 es igual a 0, tenemos que la admitancia 1, 1 vendría a ser intensidad 1 sobre el voltaje 1. Y lo mismo, cuando el voltaje 1 es igual a 0, el parámetro 1, 2 es igual a intensidad 1 sobre el voltaje 2. Asimismo, con la siguiente ecuación, intensidad 2 es igual al voltaje 1 por la admitancia 2, 1 más el voltaje 2 por la admitancia 2, 2. Y cuando el voltaje 2 es igual a 0, tenemos que la admitancia 2, 1 es igual a intensidad 2 sobre el voltaje 1. Asimismo, cuando el voltaje 1 es igual a 0, la admitancia 2, 2 es igual a intensidad 2 sobre el Resolución. Para el primer circuito hallaremos los parámetros Y21 y Y11. Para ello vamos a cerrar el circuito en el B1 y cortocircuitamos en B2, como se muestra en este circuito. Bueno, ahora vamos aplicando la regla de mallas en el circuito. Tenemos las ecuaciones. La entrada de todo este circuito. La entrada 0, cortocircuitamos, menos B por B1, menos R2 por I2, menos el voltaje 1, ya que está en paralelo, vendría a ser lo mismo. Por la primera ley de Kirchhoff tenemos lo siguiente. Intensidad 1, intensidad 2 entra, la suma intensidad 3 igual sería a intensidad 1 más intensidad 2. Pero sabemos que la intensidad 3 es igual a B sub 1, el voltaje 1, sobre la resistencia 1. Por ello, despejando esta ecuación, tenemos que intensidad 2 más intensidad 1 es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Despejando las dos ecuaciones A y B, vamos a tener las siguientes dos ecuaciones. Intensidad 2 vendría a ser menos el voltaje 1, todo entre paréntesis, B más 1 sobre resistencia 2. Asimismo, para la intensidad 2 tenemos el siguiente resultado. Voltaje 1 por B más 1 sobre R2, resistencia 2, más 1 sobre resistencia 1. Despejando ello, tenemos que la resistencia 2 más resistencia 1 por B más 1, todo sobre resistencia 1 por resistencia 2, todo por B sub 1. Bueno, ahora reemplazando las ecuaciones halladas para cada parámetro, como anteriormente se dijo, sabemos que el parámetro 2,1 es igual a la intensidad 2 sobre el voltaje 1 y el parámetro 1,1 es igual a la intensidad 1 sobre el voltaje 1. Entonces, obteniendo los siguientes resultados, vamos a tener que el parámetro 2,1 vendría a ser menos B más 1 sobre R2 y el parámetro 1,1 vendría a ser menos R2 más resistencia 1 por B más 1 todo sobre R2 por R1. Continuando con el problema, ahora vamos a hallar los siguientes parámetros. Parámetro Y21 y parámetro Y11. Para ello vamos a aplicar la regla de mallas y la primera ley de Kirchhoff. Por la primera ley de Kirchhoff tenemos lo siguiente. Intensidad 1 más intensidad 2 es igual a la intensidad 3. Pero la intensidad 3 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 3, por lo cual intensidad 1 más intensidad 2 igual a intensidad 3. Tenemos la primera ecuación, que el voltaje 2 vendría a ser igual a la resistencia 3 por intensidad 1 más intensidad 2, y la segunda ecuación sale la general, por la regla de mallas. Resistencia 2 por intensidad 1 más el voltaje 2, que sería igual a 0. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué no tomamos en cuenta la de aquí? Bueno, como ustedes dan cuenta, acá hemos cortocircuitado. Eso quiere decir que el voltaje 1 es igual a 0, por el cual automáticamente esto vendría a ser 0. Por eso solamente en la malla general se toma a la resistencia 2 y al voltaje 2. Bueno, continuando con el problema, vamos a despejar de A y B para obtener las siguientes ecuaciones.
intensidad 1 es igual a menos el voltaje 2 sobre resistencia 2 y la intensidad 2 es igual al voltaje 2 sobre el raíz de 3 más el voltaje 2. Ahora reemplazaremos las ecuaciones halladas, tanto para el parámetro 1, 2 y para el parámetro 2, 2. Como anteriormente se supo o se sabe que el parámetro 1, 2 es igual a la intensidad 1 sobre el voltaje 2 y el parámetro 2, 2 es igual a la intensidad 1 sobre el voltaje 2, por el cual con las ecuaciones anteriormente que hemos hallado vamos a reemplazar y llegaremos a la conclusión o el resultado de que el parámetro 1, 2 es igual a menos 1 sobre la resistencia 2 y el parámetro 2, 2 es igual a 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 2.